quiero compartir con ustedes acerca del espíritu de poder. En el libro de Isaías capítulo 11 dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder. Espíritu de poder. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el espíritu de poder. Es importante entender eso. El Espíritu Santo es el espíritu de poder. El profeta Miqueas dijo en su libro capítulo 3 versículo 8, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, dijo el profeta. Y qué importante es que nosotros estemos llenos de ese poder del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural, ¿cierto? Es un poder que el hombre, ni la tecnología, ni nada que podamos hacer lo puede igualar. Es el Espíritu Santo que nos da ese poder. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu Santo capacitó a sus siervos para hacer la obra poderosamente. Nosotros vemos en el libro, por ejemplo, de los Jueces, capítulo 6, verso 34, dice la palabra de Dios en este texto: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre este juez de Israel, y cuando él sonó el cuerno, los abierecitas, o sea, la gente se reunió, porque el Espíritu Santo estaba trayendo convocatoria a través de un siervo de Dios, que en este caso era Gedeón. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón, hizo esa convocatoria, ¿cierto que sí? En el libro mismo de Jueces, capítulo 11, vamos al versículo 29, por favor, leemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. En el capítulo 15, verso 14, dice la palabra de Dios: así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Nosotros vemos que el Espíritu Santo venía sobre los jueces y les daba una capacidad sobrenatural, ¿cierto? Una capacidad de liderazgo, les daba una capacidad de hacer cosas asombrosas, de hacer cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba poder. Ahí también en el libro de Primero de Samuel, por favor, vamos a estar mirando, en el capítulo 11, verso 6, la palabra del Señor nos dice de la siguiente forma: y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre aún Saúl en su tiempo, cuando estaba bien con Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres que sirvieron a Dios y los capacitó sobrenaturalmente, ¿cierto? Pero en la vida del Señor Jesucristo nosotros observamos que también el Espíritu Santo obró, vino sobre su vida y lo llenó. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, por favor, versículo 1. Vamos a mirarlo, por favor. Muchos versículos en esta mañana. Importante esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos al versículo 18. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Entonces el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los jueces, en los siervos de Dios, para cumplir la obra de Dios. Pero también vino sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, e hizo milagros, sanidades, liberaciones. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo para hacer la labor en el poder de Dios. En el libro de los Hechos también nosotros observamos que la iglesia cristiana fue capacitada para hacer la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. La promesa estaba en Hechos 1:8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les dijo que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y podrían ser testigos del Señor Jesucristo. Y en el libro de Hechos capítulo 2 verso 4 dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. O sea, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y los capacitó con poder. Ahora, si en el Antiguo Testamento los siervos de Dios necesitaron el poder del Espíritu Santo, si el mismo Hijo de Dios necesitó el poder del Espíritu Santo, si la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo necesitó el poder del Espíritu Santo, ¿crees tú que lo necesitas o no? Contéstame, ¿crees tú que lo necesitas o no? O sencillamente tú puedes solo. No, el Señor nos ha dado un tesoro, que es el Espíritu Santo, que nos da una investidura de poder, ¿cierto que sí? Y nosotros necesitamos anhelar ese poder del Espíritu Santo. Dice la palabra: buscad a Dios y su poder. Porque el evangelio, dijo el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder, dijo el apóstol. Y precisamente Dios capacitó a los apóstoles, los siervos de Dios, los capacitó para que testificaran de la resurrección de Jesucristo con poder. Hechos 4:33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 4:33? Leámosla literalmente. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Es importante entender que el Espíritu Santo los capacitó para dar testimonio de la resurrección. Los apóstoles se encontraban en un contexto muy paganizado, muy lleno también de religión y muy lleno de escepticismo, ¿cierto? Y ellos estaban predicando que Dios había enviado a su Hijo, y que su Hijo Jesús había muerto en una cruz, pero que había sido sepultado, pero que al tercer día había resucitado. Estaban hablando de uno que había sido muerto, pero que se había levantado de los muertos. Un mensaje difícil de creer, ¿cierto? Entonces la gente decía: confírmeme que Él está vivo. Confírmeme que Él, en realidad ese Cristo que usted predica está vivo. Y por eso entonces dice la palabra: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Cómo daban testimonio? A través de grandes milagros, de grandes maravillas, de grandes sanidades, de grandes liberaciones. Y hoy Jesucristo sigue haciendo liberaciones, sanidades y milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? El evangelio tiene que ser confirmado con señales. El Señor Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo no ha menguado. El Espíritu Santo hoy quiere testificar con poder de que Jesucristo está vivo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a hacer milagros en tu vida para testificar de que Jesucristo está vivo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder. ¿Cuántos quieren ese poder en su vida? ¿Cuántos quieren ese poder de Dios en su vida? Bendito el Señor. Es ese poder del Espíritu Santo para ser testigos efectivos de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Un testigo es alguien que le consta, porque lo ha visto, lo ha experimentado y lo ha oído. Lo ha experimentado de primera mano. El cristiano sencillamente testifica de lo que le consta.
le consta que Dios hace grandes cosas porque las ha hecho en él como persona, las ha hecho en su familia y las ha hecho en muchas personas que el cristiano ha podido compartirle la palabra de Dios. Es el poder para ser testigos de Cristo. Recuerde que para testificar de Cristo necesitamos ir en el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ese poder está con nosotros, pero hay que darle lugar para que Él obre esos milagros, esas cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Pero también es poder para proclamar la palabra de Dios. Dice Hechos 29, la palabra de Dios: y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En cierto momento el profeta Jeremías no quiso seguir predicando y dando la palabra de Dios porque había muchos opositores, había mucha gente escéptica, había mucha gente que se le oponía, ¿cierto? Mas sin embargo, él dijo, no seguiré predicando, no seguiré dando la palabra de Dios. Mas sin embargo, dice él, que tenía un fuego en sus huesos y no podía callar. El poder de Dios estaba aún en los huesos del profeta y no podía callar la palabra de Dios. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos da valentía, ¿cierto que sí? Ese poder del Espíritu Santo es el que nos da denuedo. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos da fuego, es el que nos da esa pasión de Dios para predicar el Evangelio. Ese poder del Espíritu Santo nos impide que nos quedemos callados, aunque el país esté paganizado, aunque la gente rechace la palabra de Dios. Por ese poder del Espíritu Santo predicaremos con denuedo y con fuego la palabra de Dios. Esteban, dice la palabra de Dios, que con gran denuedo hablaba la palabra del Señor. Y aunque los judíos crujían contra él los dientes, no tuvo temor de anunciarles el Evangelio. ¿Quién es el que nos da esa valentía? ¿Quién es el que nos da ese poder para que en medio de la oposición, en medio de las amenazas, en medio de esa oposición externa, podamos predicar? Es el Espíritu Santo. Naturalmente a la gente le da temor de hablar de Dios. Cierto que sí, le da miedo al que dirán, pero en aquel momento no era solo el que dirán, sino que estaban expuestos a ser apedreados, estaban expuestos a ser matados por ser predicadores de la palabra de Dios. El mismo profeta Jeremías tuvo que pasar muchas persecuciones por predicar la palabra de Dios, mas el poder de Dios vino sobre él y no se quedó callado. Cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre nosotros, predicamos el Evangelio a quien sea. ¿Por qué? Porque ese poder de Dios está con nosotros. Hay denuedo, hay valentía, hay pasión. ¿Cuántos quieren ese poder sobre su vida? Usted necesita decirle, Espíritu Santo, ven sobre mí con poder. Así como viniste en el Antiguo Testamento sobre los jueces, viniste sobre los profetas, viniste sobre el Señor Jesucristo, viniste sobre la iglesia primitiva. Así como tú, Señor, le diste poder a los apóstoles para que testificaran y predicaran la palabra de Dios, de la misma manera, Padre, yo necesito ese poder del Espíritu Santo. En el libro de los Efesios capítulo 3 versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo dice que le fue dado el llamado, la asignación y el mandamiento de predicar el evangelio, pero por el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para predicar de Cristo en la oficina, en el Transmilenio, en la calle, en el taller, en el barrio, en la empresa, en la universidad, en el Senado de la República, en cualquier lugar donde nos encontremos. Podemos predicar el evangelio porque el poder de Dios está en nosotros y nos ha llenado con su Espíritu. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Qué importante es esto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo
como lo necesitaron los profetas, ¿cierto? Para hacer la voz de Dios. Hoy se necesita gente que le hable a Colombia y le diga a Colombia que está haciendo mal las cosas, que proclame la verdad de Dios sin temor, que proclame la justicia de Dios, que proclame la santidad de Dios, que no tenga temor de hablar lo que dice Dios para que Colombia se vuelva a Jesucristo. Que le pueda hablar la palabra de Dios a nuestros gobernantes, a nuestros mandatarios, a las personas que están en niveles de liderazgo. Ellos necesitan escuchar a hombres de Dios y a mujeres de Dios que con valentía les compartan la palabra de Dios. Y tú puedes ser esa persona. ¿Cuántos queremos ser esa persona que Dios usa? Dile al Espíritu Santo: Señor, lléname con ese poder. Ahora recuerde que esa palabra irá respaldada sobrenaturalmente, ¿cierto que sí? Dios obrará. Solamente deja que el Espíritu Santo te use y el Espíritu Santo obrará con poder, transformando familias, transformando vidas, echando fuera las ataduras, sanando los enfermos y dando convicción a las personas. También necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer las aflicciones, ¿cierto que sí? A veces hay muchas aflicciones. Hay creyentes y aún líderes cristianos que están deprimidos, ¿cierto? Están desanimados, están afligidos, están temerosos, están vestidos de derrota, están vestidos de temor, están vestidos de fracaso, están vestidos de frustración y están vestidos de dolor. Muchas personas están vestidas de desánimo, de aflicción, de dolor, de derrota. ¿De qué está vestido usted? La palabra del Señor nos dice que debemos vestirnos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: levántate, resplandece, levántate, vístete de poder, dice la palabra de Dios en Isaías 52, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que te despiertes y que te vistas del poder de Dios. ¿Cuál es la vestidura del cristiano? No es la depresión. ¿Cuál es la vestidura del cristiano? No es el temor. ¿Cuál es la vestidura del cristiano? No es la aflicción. ¿Cuál es la vestidura del cristiano? La vestidura del cristiano es el poder de Dios. Dice la Biblia que seremos investidos con poder desde lo alto. Cierto que sí, nuestra vestidura es el poder del Espíritu Santo. ¿De qué estás vestido en esta mañana? ¿De derrota? ¿De qué estás vestido? ¿De desánimo? ¿De qué estás vestido? ¿De miedo? ¿De qué estás vestido? Vístete del poder de Dios. ¿Cuántos se quieren vestir de ese poder de Dios? En una oportunidad escuché a un pastor que quería ayudar a un indigente, ¿cierto? Entonces él lo trajo y como vio que estaba sucio, entonces él quiso bañarlo al indigente. Y entonces cuando vio la ropa muy sucia, pero la piel también sucia, pero cuando él se dio cuenta que la suciedad que tenía en su cuerpo era una costra de mugre, ¿cierto? Algunos están vestidos de pecado, una costra tremenda. Y entonces resulta que él trató de quitar la costra y vio que no podía, con agua y jabón. Entonces dijo: ¿qué tal si la levanto? ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Si la levanto. Y cuando el pastor levanta la costra, resulta que debajo estaba lleno de gusanos. Todo el hombre estaba engusanado. Tenía una costra de mugre, pues perdónenme la expresión tan castiza, pero debajo de ese mugre estaba engusanado. Algunas personas que están aquí quizá están en esa condición. Están vestidos de aflicción, de tristeza, de derrota. Quizá están pensando suicidarse. Quizá están pensando que su vida es un fracaso, que ya no vale la pena seguir más.
están vestidos de desgracia, podríamos decir. Pero le tengo buenas noticias. Hoy el Espíritu Santo quiere quitar toda derrota, quiere quitar todo fracaso, quiere quitar toda depresión y quiere vestirte de poder para que te levantes como los jueces del Antiguo Testamento que vencieron a los enemigos del pueblo de Dios. Para que te levantes como el Señor Jesucristo, que dice la Biblia que anduvo haciendo bienes y milagros y echando todas las obras del diablo, porque Dios estaba con él. Dios también está con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios quiere vestirte de poder para que seas como los apóstoles que daban gran testimonio, daban testimonio de la resurrección, porque Dios estaba con ellos, porque el Espíritu Santo que tuvieron ellos es el Espíritu Santo que tenemos nosotros también. Deja la vestidura de fracaso, deja la vestidura de derrota, vístete de poder, dice la palabra de Dios. Despierta, despierta, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Yo te quiero preguntar, ¿te vas a vestir de poder, sí o no? ¿Te vas a vestir del poder de Dios, sí o no? ¿Te vas a quitar esa vestidura de derrota, sí o no? Y te vas a vestir del poder del Espíritu Santo. Es algo que nosotros tenemos que hacer, vestirnos de poder, es decir, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Vamos a mirar en los Salmos, por favor, muchos versículos hoy. Salmo 107, versículos 13 y 14. Tome la palabra de Dios. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ese poder de Dios es para vestirnos de poder, pero también para que se rompan las prisiones. ¿Cierto que sí? Dice que ellos clamaron y Dios vino con poder y rompió sus prisiones. Prisiones de vicios, ¿cierto? Prisiones de enfermedad, prisiones de ataduras demoníacas, prisiones de problemas económicos, prisiones de problemas de hogar, prisiones que lo mantienen a usted atado y encerrado. Cuando el poder de Dios viene, se rompen todas esas prisiones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para que todas esas prisiones, todas esas cadenas se rompan. Jeremías 30, versículo 8, la palabra del Señor dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no te volverán a poner más en servidumbre. Dice el Señor que Él quiebra los yugos y Él rompe las coyundas. ¿Qué es lo que te está amarrando? Cierto que sí. Recuerden que cuando a Sansón lo amarraban sus enemigos y el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón rompía todos esos lazos. Y si el Espíritu Santo está en ti y viene con poder, tú romperás todas las ataduras, todo lo que te está amarrando, todo lo que te está ligando. Cierto que sí, quizá eres adicto a la pornografía, quizá eres adicto a las drogas, quizá eres adicto a ciertos hábitos y pecados. El Señor va a venir con poder sobre ti y se van a romper todas esas cadenas. Dele gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Entonces dice que Él rompe los yugos, dice que Él rompe las coyundas. Y en el libro de Isaías, por favor, capítulo 58, en el versículo 6, dice que el ayuno que el Señor quiere para nosotros es que se suelten las cargas de opresión, que queden libres los quebrantados y que se rompa todo yugo. ¿Qué es lo que hace Dios? Rompe los yugos. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te está atando? Recuerdo el testimonio de un hombre que un demonio incubo lo perseguía. ¿Qué es un demonio incubo? Un demonio incubo son cosas que pasan terribles. Un demonio incubo es el que toma la forma de una mujer y se manifiesta como una mujer
y busca que el hombre tenga relaciones sexuales con ese demonio. Y el hombre experimenta a una mujer realmente. Es algo bien satánico. Y este hombre, esta persona, tenía una atadura de un demonio incubo que lo perseguía, lo seguía y era tremendo. Se le aparecía en la noche y lo buscaba y bueno, y él un tiempo consintió eso, pero lo estaba volviendo loco. Lo tenía desesperado. Usted quizá no ha escuchado eso, pero son cosas tremendas que le suceden a las personas. ¿Por qué vienen esas cosas? Por jugar con la pornografía, por jugar con la fornicación, con el adulterio, con la masturbación. Perdone que hable tan claramente. Y vienen demonios de esas características. Este hombre no había podido ser libre. Buscó la liberación en muchos medios, no podía ser libre. Buscó la liberación de muchas maneras hasta que conoció al Señor, ¿cierto? Y entonces él dijo, yo voy a buscar a Dios. Ayunó, no había sido libre, pero vino a un culto y empezó a alabar a Dios en la alabanza, a darle la gloria, a decirle, no me importa lo que este demonio inmundo me haya hecho, yo he venido a alabar a Dios y yo sé que Él me va a libertar. Y cuando estaba alabando a Dios, cantando y gozándose y danzando, sintió que algo salió de su cuerpo y el demonio se fue y nunca más volvió. El Espíritu Santo lo había libertado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no importa qué atadura Satanás haya puesto sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene con poder, entonces tú eres libre. Por eso el Señor le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Está en segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Por favor, leamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos reciben esa palabra? Entonces dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y vamos a la segunda parte, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado el espíritu de poder. ¿Cuál es el espíritu de poder? Dígalo fuerte, ¿cuál es el espíritu de poder? Diga, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el espíritu de poder? ¿Quién es el espíritu de poder? Dígalo fuerte. Entonces dice la palabra que el cristiano tiene que avivar ese fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es también como un fuego que quema lo malo, que purifica nuestras vidas, que nos santifica. El Espíritu Santo es como un fuego que quema las ataduras. Es como precisamente cuando se decía de Sansón, cuando lo tenían atado, dice que cuando vino el Espíritu Santo, los lazos se rompieron, como cuando usted coloca una hebra de hilo en la llama de una vela. ¿Qué pasa cuando usted coloca una hebra de hilo en la llama de una vela? Se desaparece, ¿cierto? Así es el poder de Dios cuando viene sobre ti. Toda atadura satánica se va a quemar, se va a destruir. Quizás se te aparecen los demonios por la noche, ¿cierto? Quizá escuchas pasos y escuchas voces. Había una mujer en la iglesia que a medianoche escuchaba una voz que decía, Silvia. Ella se llamaba Silvia, sí. Y ella escuchaba a medianoche la voz, Silvia, Silvia. Y cuando ella escuchaba esa voz, quería meterse debajo de la cama, le daba un miedo, le daba un terror, y ella pidió la oración. Le dijimos, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando venga el demonio y le diga, Silvia, usted va a decirle, demonio, te reprendo y te echo fuera. Vete de mi casa en el nombre de Jesús. Ella lo hizo y nunca volvió el demonio. El Señor la libertó. No sé qué cosas están afectando tu vida. Rezos de brujería, de hechicería, cierto que sí, de santería y cosas similares a estas. El Señor dice, ¿cuál es la respuesta? Aviva el fuego de Dios en tu vida.
Aviva el fuego de Dios en tu vida. Aviva el poder de Dios en tu vida, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no sientas temor si Satanás te ha dicho que te va a destruir. Aviva el fuego de Dios en ti. Activa el poder de Dios en ti a través de la oración. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo se aviva el fuego de Dios en un hombre o una mujer de Dios? Para que se rompan las cadenas, para que se rompan las maldiciones de hechicería, para que las enfermedades se vayan, para que toda obra maligna que nos quiere ligar sea rota. ¿Cómo se activa y se nutre y se fortalece ese poder de Dios en nosotros? A través de la oración. Por eso Dios te guía a orar. Cuando tú oras, el poder de Dios viene sobre ti y ves lo sobrenatural. Lo que tienes que es empezar a ser un hombre de oración. Tiene que haber fuego en el altar de la oración. Quizá ahora solo hay cenizas en el altar de oración en tu vida. Pero tienes, dijo el apóstol, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tienes que avivar la oración. Tienes que volver a la oración. Tienes que volver a orar en la madrugada. Tienes que volver a orar en la noche. El que ora, se manifiesta en él el poder de Dios. Por eso Satanás no quiere que el pueblo ore. ¿Sabe que los brujos saben que si una iglesia ora, es una iglesia fuerte? Y los brujos atacan a las iglesias para que la gente se duerma en la oración, ¿cierto? Cuando se arrodilla está dormido. Recuerdo en una vigilia de oración, vino un hermano, bueno, vinimos muchos a la vigilia, pero un hermano se postró a orar, ¿cierto? Y duró como 2 horas ahí postrado con el rostro en tierra. Yo decía, pero qué hermano para orar, ¿cierto? Yo estaba admirado porque estaba postrado con el rostro en tierra. Ese hermano sí que ora, Dios mío. Estoy avergonzado porque tengo que aprender de él. Y cuando me acerco, salían unos pequeños ronquiditos. Estaba dormido, ¿cierto? Y parecía que estuviera orando. Entonces Satanás quiere dormirte en la oración y quiere que tú no ores. Pero tú eres esa persona que eres sabio y vas a avivar el fuego y el poder de Dios a través de la oración. ¿Cuántos vamos a avivar ese fuego de Dios a través de la oración? Cierto que sí, pero también a través de la lectura de la palabra. Dice la palabra, envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los libró de su ruina. En este precioso libro está el poder de Dios. Cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo lo empodera de miles de promesas dadas por Dios, promesas para nosotros que nos dan fe, promesas que cambian la vida. Y el fuego se enciende a través de esa palabra de Dios. Cuando hay una crisis, Dios envía la palabra que tú has leído. Cuando hay una situación opositora contra ti, Dios envía esa palabra, pero tú tienes que antes leerla y meditarla para que cuando necesites esa palabra que está allí depositada en tu corazón, el Espíritu Santo la use para darte la victoria. Tienes que avivar el fuego de Dios también sacando tiempos para ayunar. ¿Cuántos están de acuerdo? Recuerde que vamos a empezar un ayuno parcial de 21 días. ¿Cuántos se están recordando? Desde en el anuncio les van a explicar. Saque ese tiempo de ayuno y usted va a ver que muchas enfermedades de su cuerpo se van a ir. Muchos problemas económicos van a desaparecer. Muchos problemas familiares se van a hacer humo. Y muchas situaciones que lo han tenido atado se van a romper por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dale un aplauso al Señor, pero fuerte, con ánimo. Porque cuando lo buscamos en el ayuno y en la oración, le estamos dando lugar a que Él se mueva. Estamos avivando ese fuego. Estamos avivando ese mover del Espíritu Santo. Por eso yo les quiero animar y decirles, desde ya prepárese para ese tiempo de ayuno parcial que tendremos, o ayuno de Daniel, por 21 días. Es abstenerse solamente de ciertos alimentos y es
dedicar tiempo a la oración. Prepárese para grandes milagros en su vida. Prepárese para que se rompan cadenas y prepárese para todas las grandes bendiciones que Dios tiene listas para todos nosotros, porque esta es una iglesia que cree que el Espíritu Santo tiene poder. Esta es una iglesia que cree que Dios está vivo. Esta es una iglesia que cree que el Espíritu Santo se mueve y da respuestas a todos nosotros. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que le dijo es: aviva lo que hay en ti, aviva ese mover de Dios, aviva lo que Dios ha puesto en tu vida, porque Dios hará grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos le pedimos al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname con tu poder, levántame. Señor, yo quiero avivar tu presencia en mi vida. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo queremos? ¿Cuántos lo pedimos? Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Empiece a orar allí en el nombre de Jesucristo de Nazaret para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Aleluya, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Quizá cuando tú te ves a ti, miras tu vida, te ves como muy débil. Cuando tú te miras, te ves muy desanimado. Quizá estás vestido de fracaso, quizá estás vestido de enfermedad, quizá estás vestido de depresión. Pero dice la palabra: despierta, despierta, vístete de poder. Dile al Señor: Padre, yo he hecho fuera de mí la vestidura de derrota. No se distraiga nadie. Diga usted estas palabras: yo he hecho fuera de mi vida las ataduras. Yo he hecho fuera de mi vida las cadenas. Yo he hecho fuera de mi vida esa costra de fracaso. En el nombre de Jesús, todo gusano que está debajo de esa costra de fracaso, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Quizá tu vida es un fracaso, pero ahora tu vida cambia por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti y Él te levanta y todas las maldiciones se rompen, todas las ligaduras se rompen ahora, porque hay poder en el bendito y glorioso Espíritu de Dios. Adóralo, 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 adóralo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Adóralo al Padre, adóralo al Padre. Levántate del fracaso y dale la gloria a Dios. Tiene que irse de tu vida toda esa derrota. Tiene que irse de tu vida toda esa depresión. Tiene que irse de tu vida todo ese fracaso, esas deudas, esos problemas económicos, esas cadenas de vicio. Tienen que caer ahora, porque hay poder en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Santo,
Jesús. Se van las deudas, se van las enfermedades.